¿Vos grabás, Fabián? Listo, Tochi. Se está Muy grabando, bien. Tochi. Ahí está. Buenos días. Bueno, gente, habíamos terminado la semana anterior analizando las propiedades de los determinantes. Nos quedaban todavía un par de propiedades para analizar, así que bueno, vamos a avanzar un poquito más sobre el tema. Y vamos con otra de las propiedades interesantes que tienen los determinantes, que tiene que ver con lo que acá la llamamos propiedad número 9, más allá que el orden fue arbitrario. Fíjense que esta propiedad lo que dice es lo siguiente. Si tenemos el determinante del producto de dos matrices, dice que el determinante del producto de dos matrices es igual al producto de los determinantes de dichas matrices. ¿Está? Es decir que si yo calculo primero el producto de las dos matrices y luego le calculo el determinante, me va a dar exactamente lo mismo que si le calculo primero el determinante a cada matriz y después recién los multiplico a dichos determinantes. Eso lo vamos a demostrar a través del siguiente ejemplo. Fíjense ustedes lo siguiente. Tengo la matriz A, tengo la matriz B y tengo el producto. Vamos a suponer que ya esto está superado de cómo se hace el producto entre la matriz A y la matriz B y que el producto me dio la matriz que tenemos aquí a la derecha. ¿Qué pasa si le calculo el determinante de la matriz A? Fíjense que el determinante de la matriz A nos va a dar 1. El determinante de la matriz B, ya sabemos cómo se calcula un determinante de orden 2. Y vamos a calcular el determinante, el producto del determinante de A por el determinante de B y vemos que el producto nos da 2. ¿Qué pasa ahora si calculamos el determinante del producto? Es decir, calculamos lo que correspondería a esta primera parte de la igualdad. Fíjense que si calculamos el determinante del producto nos queda menos 2. Menos 4 nos da 2, con lo que realmente vemos que la propiedad se cumple y la verificamos simplemente con un ejemplo. ¿Está? Bueno. Una propiedad que no... Profe, tengo una pregunta. A ver. Tengo una pregunta. ¿Esa propiedad 9 se cumple para cualquier matriz? Es decir, si yo hago el producto de dos matrices, cualesquiera, ¿siempre el determinante del producto de las matrices va a ser igual al producto de los determinantes? Porque yo, por ejemplo, si yo tengo una matriz, a ver, les hago una pregunta y ya para todos, ¿no? Perfecto. Creo que te das cuenta por dónde viene la mano. Sí, adelante. Si yo hago una matriz, supongamos que es 3, 2, 1 menos 1, 0, 1. Y la quiero multiplicar por la matriz 4 menos 1, 1, 0, 2, 2. Esto me va a dar una matriz que va a ser de 3 por 3, ¿no? El resultado de esto va a ser una matriz C de 3 por 3. Entonces, si esta primera fuera la matriz A y esta segunda fuera la matriz B, ¿se cumple esto de que el determinante de A por el determinante de B es igual al determinante de A por B? Pero no se puede calcular el determinante de A y de B porque no son cuadradas, ¿no? Perfecto. Esa era la pregunta y está muy bien lo que respondiste. A ver si el resto de la clase lo entendió. O sea, para que esta propiedad 9 se cumplan, A y B tienen que ser matrices cuadradas. A y B tienen que ser matrices cuadradas y obviamente que tiene que estar definido el producto entre ambas matrices, de ya, ¿no es cierto? ¿Está? Sí, tienen que ser por eso cuadradas y del mismo orden. Exacto. Bien. Bien, perfecto. Muy bien, avanzamos un poquito más entonces. Una propiedad, por favor, esta es una propiedad que no se cumple, justamente por eso la marcamos, porque suelen aplicarla como propiedad y es una propiedad que no se verifica para las matrices, que el determinante de la suma o de la resta de dos matrices no es igual al determinante de A más o menos el determinante de B. Es decir, así como se cumple para el producto, no se cumple para la suma o para la resta de matrices. ¿De acuerdo? Bueno, una propiedad después que ustedes ya inclusive lo habían resuelto ustedes, respecto de qué pasaba con el determinante de una matriz triangular. Inclusive el mismo ejemplo que ustedes habían resuelto, que había quedado como para actividad de una de las clases de la semana pasada. ¿Se acuerdan que se calculó este determinante y que llegamos a la conclusión en ese momento que el determinante de una matriz triangular, acá ya la estamos haciendo explícita a la propiedad,
es igual al producto de los elementos de su diagonal principal. ¿Tá? Directamente entonces, cuando yo tengo el determinante de una matriz triangular, multiplico directamente los elementos de la diagonal principal y ahí obtengo el valor del determinante. Esta propiedad también es aplicable no solamente a las matrices triangulares, sino también a las matrices diagonales. ¿Se acuerdan que las matrices diagonales son aquellas matrices donde todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son cero? O sea que si todos los elementos que están por encima de la diagonal acá en este determinante también hubiesen sido ceros, el determinante se calcula de la misma manera. Así que, por ejemplo, el determinante de la matriz identidad. ¿Se acuerdan que la matriz identidad es una matriz cuadrada donde tenemos puros unos en la diagonal principal y el resto de los elementos son cero? Bueno, esa matriz identidad, ¿no es cierto? Si vamos al caso, también es una matriz diagonal, y por lo tanto, para calcular el determinante de la identidad, multiplicamos los elementos de la diagonal y obviamente que el determinante va a ser igual a 1. ¿Está? Bueno, fíjense que acá hemos hecho un paneo más o menos de las propiedades que tienen los determinantes, y ya que estamos antes de terminar con esto, un poquito para atrás, voy a hacer una preguntita ya que estamos a ver qué les parece a los gurises, ya que no lo pusimos como propiedad, porque no es una propiedad, pero es interesante aclararlo ya que no lo habíamos comentado en algún momento, lo hacemos ahora. Fíjense, si yo tengo que calcular, vamos a suponer que tengo la matriz A. No tiene nada que ver con esta propiedad, pero ya que estamos, le hago la preguntita antes de pasar a otro tema. Vamos a suponer que tengo esta matriz. La matriz, una de 2 por 2, vamos a hacer una matriz chiquita, 2, 3, menos 2, 5. Y vamos a suponer que lo que nos piden es calcular A al cuadrado. Vamos a suponer que se nos pide calcular A al cuadrado. La pregunta es la siguiente. Yo voy a responder acá, lo voy a resolver a esto, y ustedes me van a decir si lo que hice está bien. Vamos a ver si puedo borrar esto. La pregunta que le vamos a hacer es la siguiente, entonces. A ver qué les parece, ustedes me dicen. ¿Será esto 4, 9... 4,25. A ver qué opinan. O sea que si bien estamos en determinante, pero ya que estábamos con el producto de matrices, dije yo, bueno, en su momento no lo aclaramos, creo vamos a aclararlo ahora por las dudas. La pregunta sería esta, ¿no? ¿Es cierto esto? Me fui un poquito del tema, pero la pregunta sería entonces si esto se cumple o no se cumple. Sí, o sea, se eleva al cuadrado. Se eleva, la consigna acá es, dada esta matriz, ¿no es cierto? 2, 3, menos 2, 5, elevarla al cuadrado sería 4, 9, 4, 25. ¿Vos decís que sí? ¿Qué opina el resto de tus compañeros? Yo creo que tal vez no, tendríamos que hacer la multiplicación bien. O sea, siguiendo el método para multiplicar dos matrices. Estás en lo cierto, porque A cuadrado, como potencia, no está definida, sino que es simplemente A cuadrado, no es otra cosa que la matriz A por la matriz A. Hay un detalle que quería comentar que nos había quedado capaz en el tintero, y justamente siempre genera conflicto. Se multiplica 2 veces la matriz A. Exactamente. Entonces lo que tendríamos que hacer acá sería lo siguiente, multiplicar la matriz A. Me fui un poquito de tema, pero quería aclararlo antes que nos olvidáramos, porque es un error recurrente que justamente suelen elevar al cuadrado cada uno de los elementos de la matriz, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes que si nosotros multiplicamos entre sí las dos matrices, el producto no está definido como una potencia sintetizada, sino que recuerdan que el producto es fila por columna.
Entonces ya de entrada nomás, vamos a hacer con un solo elemento, después lo completamos si quieren, pero miren, si uno multiplica fila por columna, ya de entrada nomás nos queda 2 por 2, 4, menos 6, fíjense, nos da menos 2 el primer elemento, ya de entrada nos está dando diferente, 2 por 2, 4, menos 6, menos 2. El siguiente, ya que estamos, 2 por 3, 6, más 15 nos da 21. Ven que no tiene nada que ver elevar al cuadrado cada elemento con multiplicar la matriz por sí misma. Acá no tenemos menos 4, menos 10, menos 14. Fila por columna lo estás haciendo, ¿no? Siempre se multiplica fila de la primera matriz por columna de la segunda. ¿Está? En este caso nos queda menos 6. ¿Sí? ¿Me equivoqué con alguno? ¿Ahí de qué propiedad estaríamos hablando? No, por eso te digo, me fui un poquito del tema, me fui un poquito del tema, disculpame, me fui del tema matrices, perdón, Claro. perdón mis colegas que me fui del tema acá, ¿está? Estamos fuera de tema, esto es una observación, se me chispoteó y quería corregirlo antes de que, porque es una de las dudas, uno de los errores recurrentes en el tema matrices, por eso quise volver un poquito para atrás y me fui del tema, ¿está? Menos 6 más 25, lo terminamos ya que está, me da 19. Perdón que me fui del tema, y simplemente ven que no tiene nada que ver elevar al cuadrado una matriz con elevar al cuadrado cada uno de los elementos. Bueno, Tochi, perdón, ¿sí? Tochi, no te fuiste tanto del tema. No te fuiste tanto del tema, porque yo lo voy a aprovechar a eso, si me permitís. Dale. Si esta es la matriz A, el determinante de A, ¿cuánto vale? De esta matriz, de la primera que tenemos ahí. ¿16? 16, muy bien. Si fuera cierto que esta matriz A elevada al cuadrado da por resultado esto, nosotros estamos diciendo que A al cuadrado, como está escrito más abajo, como lo escribió Tochi, es igual al producto de la matriz A por la matriz A. Y de acuerdo a una propiedad que vimos hace un ratito, si nosotros tenemos el producto de dos determinantes, esto es igual al producto, al determinante al producto de la matriz y hallamos el determinante de ese producto, ¿no? Entonces fíjense una cosa. Si nosotros tuviéramos que hacer 16 por 16, esto nos da por resultado 256. Es decir, estamos resolviendo la primera parte, esta que tenemos acá, 16 por 16. Si fuera verdad que el producto de A por A fuera A cuadrado calculado de esta manera, que está mal, también aplicando la propiedad del determinante, nosotros podríamos verificar que no es cierto. Porque ¿cuánto da este determinante? ¿Cuánto da el determinante de A cuadrado calculado de esta manera? Calculado mal. ¿Está? Calculado mal. 4 por 25, 100. Menos 9 por 4, 36. Como pone Valentín, esto sería 64. Con lo cual no estaríamos cumpliendo la propiedad del determinante anunciada anteriormente por Tochi. ¿Está? Ahora, si ustedes calculan el determinante de A cuadrado, cuando A cuadrado está calculado bien, de buen modo, y ustedes hallan el determinante de menos 2, 21, menos 14, 19, esto fíjense que da menos 38 más 194, más 294, perdón. O sea que efectivamente da 256. Y vemos que coincide aplicando la propiedad que habíamos visto antes. Así que Tochi te volvía a las propiedades de los determinantes. Perfecto, entonces ya que está, voy a sacar un poquito más el jugo a esto entonces, si me permitís. A ver, les hago una pregunta a los gurises, vamos con tu mismo colorcito acá. A ver. A ver si, ¿qué les parece a los gurises? Si esto, vamos a poner dos determinantes acá. Yo quiero que me digan a ver si se verifica esto, si será una propiedad o no, porque capaz que podemos considerarlo una propiedad, a ver qué nos dicen ellos. Fíjense, yo tengo acá el determinante de A al cuadrado. Yo a raíz de lo que vos hiciste ahí.
será lo mismo que el determinante, ¿esto? Que a al cuadrado, el determinante de a cuadrado es lo mismo que el determinante de a al cuadrado. No sé si se entiende la pregunta. Todo se deriva de lo que Vos recién comentaba. preguntás, Tochi, como para que los chicos les quede más claro, vos estás diciendo que tenés la matriz A, calculás su determinante y a ese determinante lo elevás al cuadrado. Y Ajá. está preguntando si eso es lo mismo que elevar al cuadrado la matriz A y calcular el determinante. Demir dice que creería que no. A ver. Tendrías que probar, Demir, hacer algunas cuentas. Exactamente. Para mí sí, quedaría igual que como Sí. dice Sergio acá, del determinante de A por el determinante de A igual a el determinante de A por A. Claro. ¿Saben qué es lo que pueden hacer acá, Ulises? Aplicar una de las primeras propiedades que vimos. Fíjense acá a la izquierda de la pantalla. Acá tenemos, ¿se acuerdan cuando teníamos que si dos matrices eran iguales, sus determinantes también lo serán? ¿Se acuerdan que vimos que si A es igual a B, el determinante de A es igual al determinante de B? ¿Está? Entonces, fíjense que si A cuadrado es igual a A por A, que esto no tenemos ninguna duda, entonces el determinante, este determinante, ¿está? Este determinante va a ser igual a este determinante. También vimos una propiedad que dijimos que el determinante de un producto, esa la vimos hoy recién, que el determinante de un producto es el producto de los determinantes. No sé si lo vimos recién hace un ratito esa propiedad. Que el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Entonces, si yo tengo el determinante de A por el determinante de A, si esto es un número y esto es un número, por lo tanto, un número por otro número, por ese mismo número, es ese número al cuadrado. O sea que esto es el determinante de A al cuadrado. Observen, no solamente para un ejemplo, sino en general, vemos que el determinante de A cuadrado es igual al cuadrado del determinante de A. Esta propiedad es verdadera, es decir, no la tenemos entre las propiedades prioritarias que vimos, ¿no es cierto? Pero sí es una propiedad. Siempre y cuando resolvamos correctamente el cuadrado de la matriz A, ¿no es cierto? Pero sí, es otra de las propiedades que tienen los determinantes también. ¿Ah? Bueno, bien. Tochi, una última pregunta, que si estuvieron atentos a toda la clase, creo que va a salir rápido. A ver. ¿Siempre puedo elevar una matriz a cualquier exponente natural? O sea, ¿siempre va a existir el resultado de A a la n? No, no podría ser porque después no podríamos multiplicarla por sí misma, ¿no? Porque tendría... O sea, un ejemplo, Eugenio, un ejemplo donde no se pueda. Una matriz de 2 por 3. Claro. Elevarla, por ejemplo, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, ¿no es cierto? Exactamente. Bien. ¿Tiene que ser cuadrada? ¿Qué dicen los demás? Ahí pregunta Florencia si tiene que ser cuadrado, lo escuchaste, sí. Ajá. Ujú. Que es cuadrada, se puede, ¿no? Exacto. Por eso, tiene que ser cuadrada para que se pueda realizar. Exactamente. Exacto. Bien ahí. Bien, bien. Bueno, ¿listo? ¿Avanzamos entonces? Bien, Ulises. Bueno, entonces, vamos a otra cosa. Entonces, vamos a ver a qué llamamos inversa de una matriz. A ver qué tal, a ver si se entiende a qué llamamos inversa de una matriz A. Si yo tengo una matriz A, justamente, la inversa de la matriz A, la notación que va a tener es A elevada a la menos 1. Si tengo la matriz B, la inversa de B será B a la menos 1. Entonces, dado una matriz cuadrada, nosotros vamos a decir que la inversa de esa matriz, si yo tengo la matriz A, voy a decir que A a la menos 1 es la matriz inversa de A. Si al multiplicarla por dicha matriz A, el resultado de ese producto es la matriz identidad. Es decir que si yo tengo la matriz A, la multiplico por otra matriz, y como resultado de ese producto me da la matriz identidad, entonces esta matriz es la inversa de la matriz A. Fíjense que es uno de los pocos productos
que es conmutativo, es decir, si yo a la matriz A la multiplico por su inversa, o si a su inversa la multiplico por A, me da la identidad. Esa es la definición de matriz inversa. La matriz inversa de A es otra matriz que multiplicada por A me da la identidad. Partimos de que tiene que ser una matriz cuadrada, pero no todas las matrices cuadradas van a tener inversa. Entonces, para que una matriz A tenga inversa, y si la tiene única, va a ser única, es que la condición justamente es, primero, que sea una matriz cuadrada, y segundo, que su determinante sea distinto de cero, que el determinante de la matriz A sea distinto de cero. O sea que yo, para saber si tiene una matriz, primero me fijo que sea cuadrada. Sabiendo que es cuadrada esa matriz, primero entonces le calculo el determinante. Si el determinante me da 0, ni me pongo a calcular la inversa porque no tiene, y si el determinante me da distinto de 0, sigo con el proceso para hallar la inversa, que vamos a ver justamente cómo se hace para obtener esa matriz inversa de la matriz A. Y uno de los motivos por el que nos interesa, por ejemplo, calcular la inversa de A, aparte de resolver algunas operaciones matriciales o algunas ecuaciones matriciales, van a ver que también va a ser una de las herramientas que tenemos para resolver sistemas de ecuaciones, el hallar la inversa de una matriz. ¿Está? Pero bueno, fíjense que acá simplemente lo que vamos a intentar demostrar por qué el determinante de una matriz tiene que ser distinto de 0 para que exista dicha inversa. Entonces, fíjense que vamos a partir de lo siguiente. Vamos a partir de la definición de matriz inversa. ¿Está? La definición de matriz inversa que me dice que multiplicada por A me da la identidad. Entonces, lo que vamos a hacer, ya que vimos las propiedades de los determinantes, es, a partir de la definición, vamos a ir aplicando propiedades. Fíjense lo que vamos a hacer acá. Si yo tengo la igualdad de dos matrices, porque si tengo acá matrices de este lado de la igualdad, matriz de este lado de la igualdad, significa que estoy en condiciones de decir que si estas matrices son iguales, sus determinantes también lo serán. Es decir, que es como decir, aplico determinantes a ambos lados de la igualdad. Entonces aplicamos determinantes a ambos lados de la igualdad, y entonces vuelvo a aplicar otra propiedad que me dice que el determinante de un producto es el producto de los determinantes, es decir, hago acá que el determinante de A por A a la menos 1 es el determinante de A por el determinante de A a la menos 1, por el determinante de la inversa de A. Y también sabemos que en el caso de la matriz identidad, su determinante va a ser igual a 1. Fíjense que dijimos ya que el determinante de una matriz diagonal se multiplican los elementos de su diagonal. En la diagonal de la identidad son puros unos, así que multiplicamos los unos y obviamente que me va a dar el determinante de la identidad igual a 1. ¿Qué significa eso entonces? Que el determinante de A por el determinante de su inversa, que va a ser igual al determinante de la identidad, y como el determinante de la identidad es 1, igualamos eso a 1. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que el determinante de la matriz A sea igual a 0. ¿Está? Es decir, vamos a hacer la conjetura de que qué pasaría, o vamos a preguntarnos, mejor dicho, qué pasaría si el determinante de la matriz A fuese 0. Entonces, en esta igualdad, suponiendo que el determinante de A sea igual a 0, y ojo, que partí de que la matriz A tenía inversa, ¿no es cierto? Porque si decimos que A por su inversa es la identidad, partimos de la afirmación de que la matriz A tenía inversa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa ahora si nosotros al determinante de la matriz A lo consideramos 0? Lo reemplazo acá por 0, y nos queda que 0 por el determinante de su inversa es igual a 1. 0, por lo que nos dé el determinante de la inversa, sabemos que este primer miembro de la igualdad va a ser 0, y que el segundo miembro va a ser igual a 1, cosa que realmente es un absurdo. Es decir, ¿cuál es el inconveniente? ¿Qué fue lo que pasó acá? Que si partimos de que la matriz A tiene inversa, no puedo considerar que su determinante sea 0, que el determinante de A sea 0. Por lo tanto, con esto estamos afirmando de que para que la matriz A tenga inversa, entonces el determinante tiene que ser distinto de 0. Así que bueno, importante las dos condiciones entonces para que una matriz tenga inversa, o para la existencia de la matriz inversa de A.
que tiene que ser una matriz cuadrada y su determinante distinto de 0. Bien. A ver. Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior? Por supuesto. A la anterior, ¿eh? Anterior. A la otra. Ahí está. Gracias. Una pregunta. Usted dice que 0 por ningún número puede ser igual a 1. ¿Está? Perfecto. Pero yo le pregunto, si ese número, este número de acá, fuera 1 sobre 0, ¿yo no puedo simplificar y eso me da 1? Sí. ¿Mm? Uno solo me apoyó y nadie más dice nada. Nadie se arriesga, me parece. A Y ver. qué bien que se llamaron al silencio los otros, ¿eh? Qué bien, qué bien. Guaco. No porque el Está 0 difícil no- pensar temprano. Yo estoy planteando si el determinante de una matriz me puede dar por resultado 1 sobre 0. Es que no, 1 sobre 0 no se puede. No, sería 1 directamente. Y no, porque ahí sería 1 directamente. Si diera 1 sobre 0, ¿sería 1? Usen la calculadora, a ver qué No, les si dice. no se puede 1 sobre Es 0. como hacer 1 dividido 0 por 0, no tiene No se sentido. puede hacer 1 sobre 0. No, porque el 0 no tendría valor. 1 sobre 0, ya lo estuvimos hablando hace un tiempo atrás. Cualquier número real sobre 0, y cuidado que se están confundiendo en el chat, ¿eh? Sí. Cualquier número real sobre 0, si ustedes lo hacen con la calculadora, les va a dar error. Y esto significa que no puede dar por resultado un número real, sino que da un número enormemente grande y decimos tiende a infinito. Eso se lo explicó detalladamente Karina hace poquito. Cuidado con confundir con la cuenta 0 sobre 0. Eso sí se dice que es indeterminado y que no sabemos, no podemos saber a priori si eso realmente se hace infinitamente grande, se hace infinitamente pequeño o si incluso da por resultado un número. Eso lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos límite. Pero digamos, a la respuesta con trampa a la pregunta con trampa que yo hice acá, si me diera 1 sobre 0, directamente tienen que decir imposible, porque si una matriz, aunque sea inversa, lo que fuere, da 1 sobre 0, esto significa que su valor no existe en los números reales. No existe, no es un valor. Por eso decimos que esto es absurdo, porque no se puede, y no caigan en la trampa de simplificar o decir que directamente esto puede ser 1. ¿Está? Lo aproveché, Tochi, para ver qué pasaba con esto. Desde ya que todos sabemos que no se puede dividir por 0. ¿Está? Es decir, si ustedes inclusive lo hacen con la calculadora, porque si por ahí tienen dudas, vayan a la calculadora y van a ver que hasta se les va a enojar la calculadora porque les va a decir error, ¿no es cierto? Nosotros lo que vamos a hacer, para que ustedes vean lo maravillosa que es la matemática, cuando entremos en la parte del análisis matemático, nosotros lo que vamos a hacer es acercarnos a 0. Nos vamos a acercar al precipicio, que sería 0, no nos vamos a tirar, pero vamos a llegar lo más cerquita posible del 0, y van a ver que cuando estemos en la cercanía del 0, esta expresión tiende a un valor infinitamente grande. Pero desde ya, como decía Sergio, no se puede dividir por 0, ¿está? Entonces, directamente esto no existe, esto que está aquí, ¿no es cierto? Menos que menos todavía simplificar un 0 con un 0, ¿no? Eso tampoco no tiene sentido. Muy bien. Perfecto. ¿Avanzamos entonces? Bien, Grisel, bien, Sergio. Bueno, vamos a un ejemplo entonces. A ver. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, tenemos la inversa, tenemos que hallar la inversa, es decir, la consigna ahora es hallar la inversa de A. Yo creo que para ustedes que saben resolver sistemas de ecuaciones, esto no les va a resultar tan complejo. Pero fíjense que tenemos que hallar la inversa de la matriz. Es una matriz de 2 por 2, cuyos elementos son 3, 1, menos 2, menos 1. Tenemos que hallar la inversa.
No tenemos todavía ninguna regla, ningún método para calcular la inversa de una matriz, sino que lo único que poseemos hasta ahora como conocimiento es la definición. Es decir, sabemos que A por su inversa me tiene que dar la identidad. Como justamente el objetivo es calcular la inversa de A, y obviamente que si la matriz A es de 2 por 2, la inversa va a ser de 2 por 2, no conozco los 4 elementos que van a formar parte de esa matriz inversa, así que lo denominamos con las letras X, Y, Z, W, que van a ser nuestras incógnitas. Y sabemos que la identidad va a ser la matriz 1, 0, 0, 1. Entonces, basándonos en eso, fíjense que vamos a armar nuestra especie de ecuación, donde tenemos la matriz A, tenemos la matriz inversa, que la multiplica la matriz A, y como consecuencia de ese producto me va a dar la matriz identidad. Y lo que vamos a hacer ahora es, ya que no tengo otra alternativa que, ¿cómo hago acá para tratar de hallar las incógnitas? Y bueno, la operación que conozco entre dos matrices... Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar la diapositiva anterior? Sí, cómo no. Fíjate, simplemente la consigna ahora es hallar la inversa de esta matriz. ¿Estamos? Es decir, yo tengo la matriz A y la consigna es hallar la inversa de la matriz A. ¿Cómo lo vamos a hacer por ahora? Porque no tengo ningún método todavía para poder hallar la inversa. Entonces lo que voy a hacer, que es lo único que dispongo ahora de matriz inversa, es la definición. Entonces, a la matriz A, que es la que tengo como dato, la multiplico por esa matriz desconocida, no sé cuánto vale, pero sé que es una matriz de 2 por 2, a la que no le conozco los elementos, por eso no le conozco los números que forman parte de esa matriz. Por eso lo llamamos X, Y, Z, W. ¿Está? Entonces, a esa matriz A la voy a multiplicar por la inversa que no conozco y la vamos a igualar a la matriz identidad. Que es simplemente lo que pusimos acá, fíjate. A la matriz A... ¿Cómo? Perdón. Y siempre va con la matriz de identidad. Siempre va con la matriz identidad, porque esa es la definición de matriz inversa. ¿Está? ¿Saben a qué es equivalente esto? A ver... Vamos a suponer que en vez de con matrices estuviésemos con números, para que ustedes vean que por qué siempre es igual a la identidad. Vamos a suponer que si yo les digo a ustedes, a ver, yo quiero hallar, ¿cuál sería el inverso de 5? Número inverso de 5 es un quinto. ¿Por qué es un quinto el inverso de 5? Porque si ustedes multiplican el 5 por un quinto, les da 1. ¿Está? Entonces, esto, salvando la distancia, por supuesto, que tenemos, ¿no es cierto?, entre un número real y matriz, fíjense que si a este número lo multiplico por su inverso, me da el 1. Con las matrices pasa lo mismo. Si a una matriz la multiplico por su inversa, me da la identidad. La identidad en matrices... en el producto de matrices, la identidad es el equivalente al 1 de números reales. ¿Ah? Ochi, y ahí viene bien, porque claro, la noción de número inverso, para los números comunes, no se puede aplicar para el número 0. O sea, el 0 no tiene inverso. Por eso estamos hablando, tanto en el chat como acá en forma... Perfecto. El 0 no tiene inverso. De ahí la imposibilidad, ¿no es cierto? Exactamente, perfecto. ¿Está? Entonces, siempre vamos a igualar entonces, para hallar la matriz inversa, siempre la vamos a igualar a la matriz identidad. Bueno, se nos está por cortar, así que vamos a hacer una cosa, resolvemos esta cuestión ahora, ni bien volvamos cuando nos conectemos nuevamente, ¿les parece?